Hola y bienvenidos sean todos a un nuevo encuentro con el lenguaje. Ya de lecciones anteriores, ustedes conocen que la creación artística de Shakespeare está recogida en 3 momentos fundamentales: iniciación, madurez o plenitud y final. Precisamente la obra que hoy nos ocupa, Romeo y Julieta, está enmarcada dentro de su primera etapa, o sea, la etapa de iniciación, que va desde los años 1590 hasta 1601. Yo les quiero proponer como actividad primera de esta lección observar unas imágenes relacionadas con la obra a la que deberán ustedes prestar mucha atención, pues en ellas se pondrán de manifiesto importantes elementos de esta pieza. Observen. I tell you, he that shall lay hold of her shall have the chinks. Is she a Capulet? Moresca! The Moresca! Go, girl! Sing happy nights to happy days. Como han podido apreciar mediante estas imágenes, ha sido posible captar algunas de las características de la época shakespeariana presentes en su obra. Y esto un poco me hace recordar una frase martiana que ya hemos estado comentando en lecciones anteriores, y se trata de que la literatura es forma y expresión de vida de un pueblo, pues ha sido posible mediante esta obra, por citar solo un ejemplo, conocer las características más representativas de la Inglaterra del Renacimiento. Les propongo a propósito una nota de conclusión.
Las discrepancias entre las familias Montesco y Capuleto marcan un elemento de importancia en la pieza Romeo y Julieta. A partir de estas diferencias se desarrolla la trama de la obra, que finaliza de forma trágica. Se hace fácil reconocer después de copiar esta lámina que en esta lección nos estaremos dedicando a concluir la obra Romeo y Julieta, que después de leer y analizar algunos de sus fragmentos y actos más representativos, espero estén todos ustedes en condiciones de concluir esta obra junto conmigo. Copien por tanto el tema de hoy. Tema: Romeo y Julieta. Conclusiones. Ya ustedes conocen también de lecciones anteriores que la obra Romeo y Julieta se ubica históricamente en el período isabelino, período que además dio nombre a toda una época y a los más importantes elementos de ese período del Renacimiento inglés. Además, esta época marcó la transición del feudalismo al capitalismo. Les propongo la siguiente lámina que los ayudará a recordar sobre estos aspectos. El reinado de Isabel Tudor marcó decisivamente el Renacimiento inglés. La época isabelina se caracterizó por la prosperidad económica, la euforia nacional y la actividad cultural promovida por la política real de Isabel I. Esta lámina, como les había comentado, nos sirve un poco para recordar
pues en la lección número 36 ustedes ya la copiaron. Si por alguna razón alguien no la copió, pues entonces puede hacerlo en este momento. Mediante este primer ejercicio que ya les voy a proponer, podrán ustedes aplicar todos los conocimientos que han adquirido sobre la obra Romeo y Julieta. Marca V o F según sean verdaderos o falsos los planteamientos que se te ofrecen a continuación. El primer planteamiento dice que el Renacimiento en Inglaterra repercutió en todas las manifestaciones de la vida nacional. El segundo planteamiento, la obra Romeo y Julieta de Shakespeare refleja el amor de dos jóvenes sin obstáculos para su consumación. Ya esta lámina les muestra los otros tres planteamientos en los cuales también deberán colocar verdadero o falso según corresponda. El primero dice que William Shakespeare produce su creación artística durante el período isabelino. La segunda dice, la obra Romeo y Julieta pertenece a la última etapa de creación dramática de Shakespeare. Y la última, en esta tragedia amorosa, el conflicto hace que las intenciones de los amantes se frustren.
Les voy a proponer entonces la revisión de este ejercicio. Para ello se hace necesario volver a los dos primeros planteamientos. El Renacimiento en Inglaterra repercutió en todas las manifestaciones de la vida nacional. Espero hayan coincidido conmigo en que este planteamiento es verdadero. La obra Romeo y Julieta de Shakespeare refleja el amor de dos jóvenes sin obstáculos para su consumación. Ya estamos en momentos de determinar que este planteamiento es falso, pues sabemos que no se cumplen los deseos de los protagonistas. Vamos entonces a las otras tres planteamientos. William Shakespeare produce su creación artística durante el periodo isabelino. Esto es verdadero. Ya les había comentado que Isabel Tudor reinaba en Inglaterra en la época en que William Shakespeare desarrolla su creación artística. La obra Romeo y Julieta pertenece no a la última etapa de creación. Yo les había comentado que a la primera etapa de creación, o sea, la etapa de iniciación, de 1590 a 1620. Y en esta tragedia amorosa, el conflicto hace que las intenciones de los amantes se frustren. Este planteamiento sí resulta verdadero. Espero hayan coincidido conmigo en cada una de estas respuestas. La pieza que hemos seleccionado para estudiar la obra shakespeariana es una tragedia. Forma esta del género dramático que ya ustedes conocen. El siguiente ejercicio los ayudará a poner de manifiesto sus conocimientos acerca de este género. Observen. Voy a proponerle entonces que también este ejercicio lo revisemos de conjunto. Debían ustedes seleccionar cuáles de los elementos que les ofrecen pueden ser aplicados a la tragedia. El primero
se sustenta en el diálogo, porque evidentemente desenlace lógico y amoroso no es un elemento que se puede aplicar a la tragedia. Sí se sustenta en el diálogo, lo pudimos incluso apreciar nosotros como todos los elementos que se ponen de manifiesto en esta obra se dan precisamente a partir o se conocen precisamente a partir de la conversación, del diálogo entre los personajes. ¿Predomina el humorismo? Tampoco tiene nada que ver con este género. ¿Ocurren muertes y catástrofes? Sí, es un elemento que podemos aplicar a la tragedia y que pudimos nosotros constatar precisamente con esta obra. ¿Tiene carácter narrativo? Evidentemente no, mientras que sí hay choque violento de ideas y pasiones. También este elemento es muy aplicable a la obra objeto de estudio. Una vez más, espero hayan coincidido conmigo. El ejercicio que a continuación les voy a proponer también servirá para que ustedes demuestren sus conocimientos acerca del género dramático. Observa lo que se dice con respecto a los géneros lírico y épico en el siguiente cuadro. Completa lo que corresponde al género dramático. Ten en cuenta lo que has estudiado en esta parte del capítulo sobre la participación del autor. Ya en esta lámina les muestro el cuadro al que se hace referencia en el enunciado del ejercicio. Y como ustedes pueden observar, les dan las características de los géneros lírico y épico. En el caso del género lírico, expone su mundo interior, su modo de ver la vida y de relacionarse con ella. Está, por supuesto, refiriéndose a cómo pone de manifiesto este género el autor. De ahí que les dijeran que recordaran tener muy en cuenta cómo es que el autor forma parte de cada uno de los géneros. Mientras que en el género épico se dice que el autor narra o describe lo que ocurre como si lo viera, de manera objetiva, sin mezclarse con los hechos. Desde este mismo punto de vista del autor, deberán ustedes completar el espacio de género dramático. Dentro de un rato estaremos también revisando de conjunto.
Vamos entonces, como le había comentado, a revisar esta actividad donde debían ustedes completar el espacio de las características del género dramático. Ya aparece en esta lámina cómo el género dramático se concibe para ser representado en escena. Contiene un argumento, emplea el diálogo como forma elocutiva. Estas son las características fundamentales de este género que les sugiero, por supuesto, las copien, pues en ella aparecen todos los elementos indispensables de este género. También de lecciones anteriores ustedes conocen cuáles son las características que no puede dejar de tener un texto para considerarlo clásico. Espero estén en condiciones de responder la siguiente interrogante. De acuerdo con las acepciones que conoces del término clásico, ¿consideras que puede aplicársele a la obra Romeo y Julieta? Argumenta mediante la redacción de un párrafo tu respuesta.
También estaremos revisando la respuesta de estas actividades de conjunto, para lo que continúo pidiendo la ayuda de los facilitadores, revisando la realización de las actividades en las libretas y controlando la ortografía y la caligrafía. Ya en esta lámina les estoy mostrando la respuesta de la actividad, que no tienen ustedes necesariamente que haber coincidido conmigo, pero sí en esta respuesta aparecen los elementos indispensables para que una obra se considere clásica. Por lo tanto, si lo desean, pueden copiarlo. La obra teatral Romeo y Julieta puede considerarse clásica, pues como literatura nacional surgida en Inglaterra durante el Renacimiento, ha trascendido hasta nuestros días con gran vigencia, posibilitando que mediante ella podamos conocer los rasgos característicos de la sociedad vivida por Shakespeare. Los valores literarios de esta pieza confirman que en todas las épocas y lugares podamos encontrar dos personajes que defiendan el amor por encima de situaciones que puedan obstaculizarlo. Es justamente en el epílogo de una obra donde aparecen las intervenciones de los personajes que ponen fin a una pieza. Justo del epílogo de esta tragedia amorosa que nos ocupa en esta lección fue seleccionado este fragmento. En la paz enlutada de este día, el doloroso sol no se levanta. Salgamos de este sitio para hablar de estos amargos acontecimientos, de los que del rencor participaron, unos tendrán perdón y otros castigo. Jamás se oyó una historia tan doliente como esta de Julieta y Romeo. Como pueden apreciar, el encargado de decir este parlamento es el príncipe.
A continuación les presento un grupo de actividades que deberán responder luego de releer cuidadosamente este parlamento dicho por el príncipe. La primera actividad les pregunta: ¿a qué atribuyes la participación del príncipe en este parlamento final, haciendo referencia a lo que sucederá luego de los trágicos acontecimientos ocurridos? Argumenta tu respuesta teniendo en cuenta que Shakespeare fue el dramaturgo preferido de la reina. Ya en esta lámina les muestro las otras dos actividades que deberán responder. Extrae dos parejas de sustantivo y adjetivo que definan cómo fueron los sucesos ocurridos. Establece la concordancia. La tercera actividad les pide extraer el sintagma nominal que recoge el nombre de los personajes protagónicos de la obra y deberán determinar su estructura. Las láminas que a continuación les muestro presentarán las respuestas de estos tres ejercicios. Observen. La presencia del príncipe en diferentes momentos de la obra, tratando de controlar las escenas de conflicto, se debe a la evidente preferencia que sentía la reina Isabel Tudor por el autor de la obra dramática que nos ocupa. Shakespeare congratula esta empatía dando participación al príncipe dentro de la acción, siempre a favor de los comportamientos positivos como símbolo de la realeza. Las dos parejas de sustantivo y adjetivo que hacen referencia a cómo fueron los sucesos ocurridos son paz enlutada, donde el género es femenino y el número singular, y amargos acontecimientos, donde el género es masculino y el número plural. Recuerden que es de esta forma que se establece la concordancia entre una pareja de sustantivo y adjetivo. Mientras que en la tercera actividad, el sintagma nominal que recoge el nombre de los protagonistas de la obra es Romeo y Julieta. Este sintagma nominal se estructura con sustantivo más conjunción más sustantivo. Julieta, que es el primer sustantivo, es núcleo, y Romeo, también sustantivo, es núcleo de ese sintagma nominal de igual forma, mientras que la I es un elemento de enlace.
de esta forma nos estamos despidiendo. Hasta un próximo encuentro con el lenguaje.